Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otro viernes con ustedes y como es nuestra costumbre, nuestra tradición, los viernes se habla sobre el día del reposo, el día del descanso, el Shabbat. Voy a recorrer una calle, una de mis favoritas en todo Israel, que se llama Emek Refaim, el Valle de los Fantasmas. Les voy a contar sobre la misma. Estoy, por supuesto, en Jerusalén, no les dije. Es una calle central al oeste de la ciudad. Y mientras la recorro, les voy a contar sobre una de las perlitas, una de las perlas que tiene el Shabbat, el día del descanso según el judaísmo. Amigos, quiero aprovechar esta oportunidad, hace mucho que no lo hago, para agradecerle a todos los que siguen participando en el canal, los que se están haciendo miembros del canal y aportando económicamente a este proyecto. Realmente me ayuda mucho. Que Dios los bendiga, que los siga bendiciendo y les devuelva con mucha salud, prosperidad y éxito. Por supuesto, también quiero agradecerles a todos los que participan activamente, dando un me gusta, comentando, compartiendo el material o suscribiéndose al canal. De verdad, todo eso hace de que el proyecto crezca y dan ganas a gente como uno a seguir saliendo a la calle, a seguir filmando, seguir invirtiendo del tiempo y de todo lo que uno tiene. También para ustedes. Muchas gracias. Empecemos a caminar por esta calle. Amigos, les cuento que este barrio se llama Moshavá Germanit, que significa la colonia alemana, y que fue fundado hace más de 100 años por Meyer Angel Rothschild, nacido en Frankfurt, y el nombre de la calle, como les dije, que es Emek Refaim, el Valle de los Fantasmas, está sacado de Isaías 17:5. Vehaya que esef katzir kama bezrao shvilim yekutzur. Vehaya que miklat shvilim beemek refaim. Esta especie de pasillo o valle en la historia era uno de los campos de trigo entre Jerusalén, que estaba dentro de las murallas, y Belén, a unos 3 o 4 kilómetros al sur. El fundador de este barrio fue una de las personas más ricas de la historia y de él quiero contarles hoy una historia verídica de cómo hizo su fortuna. Meyer pertenecía a una familia que se distinguía por su religiosidad. Su padre, Moshe Rothschild, que falleció cuando Meyer tenía 13 años, quería que su hijo fuese rabino. En lugar de ello, fue uno de los banqueros más famosos del mundo, lo que no le impidió seguir cumpliendo la Torá en la forma más estricta. ¿Cómo es que este joven huérfano, nacido en el gueto de Frankfurt, reunió una fortuna tan extraordinaria? Aquí les voy a contar la historia, en la que fue protagonista principal Moisés Rothschild, su padre. En una pequeña ciudad de Galicia llamada Chorkow, la comunidad judía había elegido cierto día como máximo dirigente espiritual a un rabino conocido a la vez por su gran piedad y por su vasta erudición. Su nombre era Tzvi Urwich, pero cariñosamente a él lo llamaban Rab Herschele. Él era considerado por todos como un tzaddik o un justo. Numerosos habitantes iban seguido a pedirle un consejo o una bendición. Él estaba siempre dispuesto a ayudar al prójimo, y especialmente a las viudas y necesitados, para los cuales realizaba colectas especiales. Como inspiraba una confianza total, todo aquel que deseaba efectuar una donación no encontraba nada mejor que hacerla por medio del santo rabino. Y es comprensible que una persona con tantas responsabilidades necesitase de un ayudante. Este cargo lo tenía el joven Moisés Rothschild, el padre de Meyer. El sueldo no era particularmente elevado, pero Moisés era feliz por poder estar cerca del tzaddik. Moisés, al desempeñar sus tareas con gran entusiasmo, en poco tiempo ganó la confianza de todos y pasó a ser considerado como un miembro de la familia. Pero llegó el tiempo en que Moisés deseó fundar su propio hogar. Se casó con una joven judía de Smiatín y se estableció allí en la casa de su suegro, quien lo ayudó a instalar un pequeño negocio. Un tiempo después, el día antes de Pesaj, Pascuas hebreas, durante Bdikat Hametz, que es la búsqueda de productos prohibidos en Pesaj, los levados, el Rab Herschele descubrió que le habían robado una bolsa con 500 golden, la moneda del lugar, del cajón de su escritorio. La suma era considerable, y ella constituía el ahorro de personas no pudientes que, con gran esfuerzo, habían logrado reunir algún dinero y se lo habían confiado al rabino. ¿Qué podía hacer? La suma era demasiado grande para reembolsarla, pero su pena
era aún mayor al pensar que alguien de su propia casa pudo realizar una acción tan reprensible. Solo una persona, además de él, conocía la existencia de la bolsa en el cajón del escritorio. Él se refería a Moisés Rothschild. El rabino había depositado en él toda su confianza y no hubiera soñado siquiera una acción tan baja de su parte. De todas maneras, era necesario rendirse ante la evidencia. ¿Era posible que Moisés, ante los gastos tan urgentes para formar su nuevo hogar, hubiese tomado el dinero a título de préstamo?, se preguntaba el rabino. El muchacho era honesto. Seguramente devolvería el dinero lo antes posible. Después de llegar a este razonamiento, que era el único posible, el rabino decidió no contar nada a nadie. Él no quiso causar daño en la colectividad y menos aún acusar a nadie de robo. Pensaba hablar con Moisés y aclarar el asunto sin que nadie se enterase. Por lo tanto, al tercer día de Pesaj, alquiló un carro a caballos y fue a Sniatín para ver a su ex ayudante. Su partida no sorprendió a nadie en la colectividad. El rabino acostumbraba a realizar pequeños viajes, pero quien se sorprendió fue Moisés, al verlo entrar de manera tan inesperada en su modesto negocio. Cuando ambos estuvieron solos, el rabino con mucho cuidado relató a Moisés el motivo de su visita. Le dijo cómo había descubierto la desaparición de la bolsa, asegurándole que ni pasó por su mente la idea del robo. ¿Acaso Moisés, apremiado por la necesidad, había querido tomar prestado el dinero por cierto tiempo?, explicaba el rabino. Ciertamente, aún con esta intención, tal gesto era contrario a las leyes. Pero suele suceder que el ser humano ceda a la tentación. De todos modos, si Moisés reparaba su falta, podía estar seguro de que Dios lo perdonaría, decía el rabino. El rabino también estaba dispuesto a perdonarlo, le dijo. Además, Moisés podía contar con su entera discreción. Nadie se enteraría jamás de lo sucedido. El rabino concluyó diciendo que si esa suma le hubiese pertenecido, no habría tratado de recuperarla, pero que el dinero era propiedad de viudas, huérfanos y gente pobre, cuya vida misma de él dependía. A medida que el rabino hablaba, Moisés empalidecía y su mirada se llenaba de inmensa tristeza. De pronto, no pudo contener sus lágrimas. Seguramente ya lo atormentaba el remordimiento. Moisés no trató de negar nada, permaneció en silencio sin defenderse. Instantes después abrió su caja, vaciándola de su contenido. Lo contó y se lo entregó al rabino sin una palabra. Luego le pidió que esperase un momento, pues iría a ver con qué completar la suma. Pasó un rato y cuando Moisés regresó, la misma angustia alteraba sus rasgos. Le dijo al rabino que a pesar de sus esfuerzos no llegó a reunir más que la mitad de la suma. Pero si el rabino tendría paciencia, se comprometía a completar escrupulosamente la otra mitad con pagos sucesivos. El rabino estaba feliz. Siempre había pensado que Moisés era un muchacho bueno y honesto. Su actitud en la presente situación lo estaba confirmando. Además, qué alivio saber que los pobres huérfanos y las viudas no sufrirán ningún perjuicio. Tenía la certeza que Moisés cumpliría la promesa. Y en efecto, el joven envió regularmente parte de la deuda al Rabbi Herschele hasta completar los 500 golden en el lapso de 6 meses. Pasó el tiempo y cierto día en que el Rabbi Herschel estaba profundamente sumido en el estudio, llegó a su casa un mensajero que venía de parte del jefe de policía de la ciudad. Este último, disculpándose por molestar al rabino, le informó que desea verlo por un asunto urgente y que un coche lo esperaba en la puerta para conducirlo. El rabino no tenía la menor idea del motivo del llamado. Se encomendó a Dios esperando que ningún peligro amenazara a la colectividad y se apresuró a acompañar al mensajero. El jefe de policía lo recibió amistosamente y le preguntó si en el último tiempo no le habían robado nada de su casa. Rabbi Herschele le respondió que si se refería a cierta suma que se le había desaparecido, ya la había recuperado. Ante estas palabras, el jefe de la policía pareció muy sorprendido y le pidió que le contase lo sucedido. Si usted me promete no emprender ninguna acción contra un inocente que, además, ya reparó su falta, le contaré todo, respondió Rabbi Herschele. El jefe de la policía se lo prometió. Entonces el rabino le dio los detalles que deseaba sin omitir uno solo. Ustedes, los judíos, son verdaderamente extraordinarios, dijo el policía.
Jamás en mi vida oí cosa semejante, exclamó lleno de admiración. Después de decir esto, abrió un cajón del escritorio y sacando una bolsa preguntó: «Señor rabino, ¿reconoce esto?». Esta vez, el sorprendido fue Rebbe Erchele. Era su bolsa, la misma bolsa que había desaparecido en vísperas de Pesaj. El jefe de policía se alegró del efecto causado. Esperó unos instantes. Luego llamó y cuando apareció un subordinado, le dijo: «Tráelos». El policía regresó rápidamente con una mujer y un hombre con las manos esposadas. «¿Los conoce usted?», preguntó el jefe de policía al rabino. «No», respondió este último, cada vez más intrigado. «Por supuesto», dijo el policía, absorbido por los libros como usted está siempre, no se fijó en la cara de la doméstica que limpia su casa. Pero poco importa que la reconozca o no, pues ella ya confesó todo». Y luego de ordenar que se llevaran a la pareja, el jefe de policía relató al rabino su historia, la verdadera. Días antes de Pesaj, la mucama había hecho una gran limpieza en la casa y encontró la bolsa que Rebbe Erchele guardaba en el cajón de su escritorio. La escondió y luego se la llevó a su casa en las afueras, donde vivía con su marido. Ambos decidieron enterrar el botín en el granero para no despertar sospechas. Pero el marido, a quien le gustaba beber mucho y no pudo resistirse a la tentación de sacar algo para satisfacer su pasión, tomó una moneda y se fue a la hostería. Cuando el posadero le preguntó cómo había obtenido aquella moneda de plata, le contestó que la había encontrado. Pero al día siguiente volvió con otra moneda y lo mismo hizo al día siguiente. Entonces el posadero empezó a sospechar y advirtió a la policía. El hombre fue detenido y negó todo, pero algunos latigazos lo hicieron confesar. La bolsa fue encontrada casi intacta, ya que no faltaban más que las 3 monedas gastadas en la hostería. «Es suya, llévesela», dijo el jefe de policía al rabino. Este sonreía, estaba feliz, su satisfacción era enorme. Sin embargo, no dejaba de estar intrigado por la conducta de Moisés, que no solo no se había defendido al aparecer como sospechoso, sino que hasta había pagado por un robo cometido por otro. El rabino se fue con el corazón desbordante de alegría y se apresuró en ir a visitar a Moisés. «Rev Moshe», le dijo luego de haberlo saludado, «espero que quieras perdonarme». «¿Por qué?», le preguntó con ojos llenos de lágrimas, «no me dijiste que no habías tomado el dinero». Moisés le respondió que la posible desdicha de los pobres huérfanos, unida a la angustia del rabino, lo habían conmovido profundamente. Si hubiera dicho la verdad, negando ser el autor del robo, el rabino no hubiera aceptado su ayuda, pues la hubiera considerado un sacrificio demasiado grande. En efecto lo fue, pues debió empeñar todo lo que poseía para poder reunir la suma que le entregó al rabino aquel primer día. Además, debió economizar moneda sobre moneda para poder pagar el resto. Pero aquel sacrificio era necesario, pues sabía que el Rebbe Erchele no podría reunir jamás aquella suma. El Rab estrechó a Moisés en sus brazos y le dio su bendición, pidiendo a Dios que le diese una gran fortuna para que siempre pudiese ayudar a los pobres necesitados. «Aquí está la suma que tan generosamente pagaste de tu bolsillo», le dijo el Rebbe. «Vuelve a Frankfurt, donde tendrás mejor ocasión de hacer buenos negocios y cumplir buenas acciones. Que Dios esté contigo, con tus hijos y con los hijos de tus hijos en todas las generaciones futuras». Amigos, la bendición de Rebbe Erchele no fue dada en vano. Moisés Rothschild fue un gran comerciante en Frankfurt, dedicándose también a operaciones de cambio muy ventajosas. Su hijo Meyer Rothschild tuvo aún más éxito que él. Sus otros 4 hijos, que se establecieron cada uno en otra capital de Europa, ayudaron a acrecentar aún más la fortuna. La fortuna creada por Moisés creció y creció, se multiplicó de generación en generación. He aquí que uno de los hijos de Moisés está en este barrio eternizado, y uno de los nietos de Moisés, tercera generación, el barón Edmond de Rothschild, que vivía en Francia, se distinguió particularmente por su acción en favor del pueblo judío, ayudándolos por todos los medios posibles, lo que le valió el apodo de Anadiva Yadúa, el conocido generoso. Como conté al principio, tanto Moisés como Meyer y como toda su descendencia, a pesar de las fortunas que hicieron, jamás se desviaron del camino de la Torá.
Y viernes como estos estarían a las corridas preparando todos los asuntos, primero para no trabajar y dejar de lado todo lo relacionado al comercio. Y pueden imaginarse que los tenían, Segundo, estarían comprando el periódico, las flores, el pan de Shabbat y haciendo las últimas cosas para mimar a sus esposas y familias, como lo haré yo dentro de un rato, como lo seguimos haciendo todos los judíos del mundo, generación tras generación. Shabbat Shalom, amigos, espero que les haya gustado.